Hola, muy buenos días. Bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada de La Bitácora. El día de hoy es un poco particular, no nos acompaña el equipo de La Bitácora, semana de parciales nada más pues comprensible. Y tenemos una invitada muy especial, como siempre, el día de hoy nos acompaña la profe Vicky. Hola Vicky, muy buenos días, ¿cómo está todo? Hola, buenos días Adolfo y buenos días a los integrantes de la bitácora que desafortunadamente, pero yo sé que son muy juiciosos, no están sentados aquí en la mesa en el día de hoy, pero espero que escuchen después este programa tan especial que vamos a hacer en el día de hoy, pues para sus enseñanzas y aplicaciones dentro del campo del diseño. Perfecto. También, como se estarán dando cuenta, está un poco particular este semestre porque estamos probando como un nuevo formato, hacer como una postproducción. Entonces, de ahí estamos aprendiendo. Eso también es un aprendizaje para nosotros para hacerlo cada vez mejor. Bueno, entonces para dar inicio al tema de hoy, digamos que a lo largo de todo el semestre, como la temporada anterior, estamos hablando sobre el tema del semestre, que en esta oportunidad es diseño para el otro 90%. El episodio anterior estuvimos hablando con el profe Jimmy sobre ese abstracto, sobre esa idea del otro, de la otredad, y de algunas perspectivas aplicadas al diseño. Digamos, ahí estuvimos tratando de aterrizar un poco esa idea al diseño y bueno, al diseño industrial. El día de hoy entonces nos acompaña Vicky. Vicky, cuéntanos un poco de ti, Vicky. Cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste de pronto a interesarte por ese enfoque social del diseño? Bueno, pues soy diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pues he hecho pues a varios estudios, dentro de ellos está pues docencia universitaria, dirección comercial y marketing, publicidad y pues recientemente la gestión, o sea, maestría en gestión del diseño. El acercamiento pues a lo que es el diseño social pues sale también como una experiencia de vida, sale como el interés que tiene pues los diseñadores pues a estar metidos en diferentes contextos, conocer pues a diferentes audiencias, diferentes profesionales. Es un campo como muy de investigación propia, es decir, el contexto te va llevando a ti para descubrir como esas nuevas miradas del diseño, esas nuevas posibilidades del diseño. Entonces, esto pues me llevó como a meterme como en diferentes comunidades, dentro de las que yo puedo hablar, pues aquí estuve pues en Ecuador, estuve trabajando con gestores culturales, con músicos y con personas pues que tienen toda la tradición de lo que son las danzas y las músicas del Ecuador. También pues eso me permitió pues meterme dentro de circuitos de comunicación también, donde pues se empieza como el enfoque del diseño pues a nivel de comunicación, como a tener diferentes miradas por parte mía, porque pues si bien cuando uno trabaja, cuando uno pues estudia diseño gráfico, pues empieza pues a trabajar todo el hecho comunicativo, también pues la experticia de uno y también el desarrollo como de su hoja de vida pues lo va llevando pues a muchos escenarios. Entonces llegando pues a escenarios donde ya pues las implicaciones cambian porque ya me meto pues con comunidades con unos problemas diferentes, unos medios de comunicación diferentes, producciones diferentes, y esto pues me abre la mirada pues a ver pues que existe una manera diferente de hacer diseño, una manera que para mí es mucho más interesante, también productiva, y donde pues requiere por parte de los diseñadores pues niveles pues de aprendizaje mucho más fuertes para poder entonces dar como la entrada pues a estas múltiples miradas que he hecho yo acá, donde pues aplicamos diseño. Y es como otro tipo también de reconocimiento, de gratificación, ¿no? Como más allá de repente, a nosotros los diseñadores nos educan para el contexto comercial, como para el contexto de mercado. Y entiendo, pues, este diseño social es desde otro lugar, ¿no? Tú ahorita detrás de micrófonos hablabas de ese diseño que era un poco anti, si se quiere, un poco diferente a lo que se hace tradicionalmente. Sí, es un diseño que también si uno lo ve desde las teorías, pues siempre parten desde el hecho pues que se sale de esa corriente mercantil. Ujú. Entonces es un diseño que ya va buscando como otros ejes que podemos decir que está desde la solidaridad social y el territorio, desde la igualdad de género, desde la misma sostenibilidad medioambiental,
desde la inclusividad y por qué no hablar pues aquí desde la exclusividad, porque finalmente lograr estas invenciones de diseño que se logran pues con las comunidades pues dan proceso a múltiples invenciones, porque estamos trabajando pues con un enfoque de territorio, estamos trabajando con pues con el territorio, el escenario y pues también lo cultural. Entonces ahí pues las necesidades pues son otras, ya no es el encargo de hazme el afiche, hazme la campaña, sino que aquí vamos a una resolución de problemas mucho más difíciles, mucho más difíciles de ir como construyéndolos, también pues de ir como percibiéndolos. Porque si bien pues desde el diseño pues también hay unas teorías que hablan sobre qué es una necesidad en diseño, qué es una problemática en diseño, esto hace que seamos como mucho más agudos dentro de la búsqueda de esa posible necesidad, dentro de la búsqueda de esa problematización, porque se abordan pues realmente problemas complejos, como lo hablaba pues Víctor Margolín, donde se hablan pues de problemas complejos desde el diseño, donde están implicados pues los seres humanos, donde están implicadas problemáticas sociales concretas, donde están implicadas también pues la mejor calidad de vida que se debe buscar pues para las personas, donde se logran pues soluciones pues creativas pues a través de ellos mismos, donde la tecnología juega un rol importante y también pues la función estética. Cuando hablamos de tecnología pues no estamos hablando de cuáles software manejas tú o cuáles software maneja aquel otro, sino que es ver cómo toda una comunidad se apropia de la misma tecnología en bien propio pues para crear esas redes o para también crear esas mismas maneras de accionarse entre ellos. Aunque uno entra en contexto y uno ve que las tecnologías realmente pues no están siendo muy bien aplicadas, o de pronto unos sí las aplican y otros no. Entonces esto es importante pues hacer una lectura de las tecnologías, porque esto va a llevar pues a que se cree como un sistema. Cuando hablamos de diseño social estamos hablando de sistemas. También estamos hablando de cómo se empieza a trabajar pues la colaboración con las comunidades, y también pues ahí aparece pues una palabra súper importante para el diseño, y es que aparece el diseñador experto. Entonces aparece el diseñador experto, que es aquel que como que logra integrar como esas diferentes áreas, esas diferentes maneras de pensar, la misma comunidad, otros especialistas, con el fin de buscar pues soluciones que sean justas, que sean inclusivas y que sean sostenibles. A propósito de esto del diseñador experto, eso es algo que últimamente he reflexionado. Digamos, son como experticias en las que no nos han formado, ¿no? Como de trabajo etnográfico, como de entablar esos vínculos con las comunidades, de manejar grupos de personas. No nos formaron, pues no sé si en tu caso, digamos en mi caso en diseño industrial no hubo una formación para eso, y entonces es como aprendizaje en la práctica, ¿cierto? Aprendiendo de otros profesionales de repente trabajo social o de las ciencias sociales o de las ciencias de la vida, uno termina haciendo como ese ejercicio interdisciplinario. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, tu experiencia o tu formación en este tema? ¿Cómo te has aproximado a él? A nosotros nos forman como diseñadores, pero nunca nos dicen que a futuro de pronto seamos diseñadores expertos. Yo todo lo que estoy pues aquí referenciando lo referencio pues de un marco teórico. Las primeras aproximaciones a entender el diseñador experto lo hago desde Ezio Mancini, que es aquel que habla como de los diferentes momentos en que puede intervenir un diseñador dependiendo de la organización. Entonces, organizaciones base, organizaciones culturales, existen diferentes tipos de organización. Depende del contexto, depende de la organización, pues así será la aplicación del diseño. Entonces, cuando hablamos de un diseñador experto, estamos hablando de aquel diseñador que ya ha pasado por un periodo de profesionalización, es decir, a tener como todos los primeros impactos como el pregrado, entender cómo son los medios, entender cómo son las producciones, pero cuando hablamos de un diseñador experto es aquel que tiene como un bagaje mucho más amplio, un poco más profesional, que ya pues conoce las diferentes dinámicas de producir diseño, porque finalmente estamos hablando de producir diseño, y empezamos a ver cómo puede pues empezar a ver cómo los compromisos que tienen dentro de esas dinámicas sociales. Aquel que puede estructurar un plan, porque siempre nos están hablando de metodologías proyectuales, pero realmente ¿quién entiende una metodología proyectual? Aquel diseñador experto es aquel que ya ha entendido las metodologías proyectuales, ya ha entendido los modelos, de pronto se ha dado como a la tarea pues de cruzar modelos, donde va a tener otro tipo de intervenciones, porque eso finalmente es multidisciplinar, es también interdisciplinario. Y al mismo tiempo pues el diseño ha sido premiado también por lo que es la investigación desde la etnografía.
Entonces empieza como esa experticia del diseñador experto, que es aquel que ya contempla todo el plan, un plan que viene desde la gestión realmente, porque esto no es desordenado, esto es muy desde la gestión, donde ya pues empieza a ver como los roles, empieza a ver como el equipo sobre el cual se va a diseñar, empieza también pues a ver cuáles son los invitados, esos equipos que van a tener que aplicar o desarrollar el diseño social. Entonces, cuando hablamos de esto, ese diseñador experto tiene que estar desde dos frentes. Yo diría que es un frente como horizontal, si pasamos esto a un diagrama, donde va a tener que entender cuáles son los roles, cuáles son los colaboradores, cuáles son los que están implicados dentro de estas dinámicas, cómo aplica pues todo el proceso de codiseño, porque aquí es donde empieza a entender la comunidad, y cómo aplica de pronto las diferentes soluciones de pronto bajo diferentes reglas. Entonces podemos hablar que aquí pasa un eje vertical, un eje horizontal, perdón, un eje horizontal donde está como toda la aplicación de metodología fuerte del diseño, y un eje horizontal donde ya se viene como a ampliar pues todo lo que es la gestión del proyecto. Entonces, cómo empezamos a aplicar ya el prototipo, cómo empezamos pues a pensar que todos esos proyectos deben entrar dentro de una incubadora, pues porque todo esto se llama pues a partir de modelos de negocios, y cómo después empieza ya como la parte pues de prototipado ya mucho más fuerte, porque ya es desde una realidad, desde los costos, desde el presupuesto, desde la materia, desde lo que lo hace factible, hasta llegar ya a una réplica o una solución que ya debe estar en mercados. Entonces, esto permite entender que existe procesos de co-creación en red, y asimismo existen pues todo lo que viene a ser pues transversal, que es todo lo que es la creatividad, junto con la gestión, donde se busca pues que esos productos que se logran obtener ahí, o esas nuevas invenciones que se logran obtener acá, pues den paso pues a otras acciones comunicativas o acciones que puede dar pues el mismo producto, porque esto va dinamizando una sociedad, esto va dinamizando una comunidad. Entonces, el producto no es algo estático, el producto no es algo que ya se cumple y se va, sino que es algo que se apropia mucho más por parte de quienes están dentro de la actividad del diseño social. Tú detrás de micrófonos nos hablabas de 3 experiencias, ¿cierto? Tenemos la experiencia de, a ver, lo recuerdo, del Politécnico Bueno, de Milano, sí. tenemos la experiencia, ¿nos puedes de repente hablar un poquito de ellas? Sí, para esto hay que estudiar, porque realmente toca ver de dónde nace el diseño social y hacia dónde va el diseño social. Entonces, si estamos hablando pues de actividades que tienen que ver pues con lo proyectivo, cómo se hace un proyecto en diseño, pues hay que leer también las mismas historias de lo que son los modelos en diseño. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han estado o han escuchado el IDEO. Entonces, si hemos escuchado IDEO, pues hemos escuchado pues el modelo de la Universidad de Stanford. Otros de pronto han leído lo que es Víctor Margolin y Silvia Margolin, y otros de pronto han leído pues el modelo purito de IDEO. Entonces es importante porque desde acá empiezan como las diferentes corrientes del diseño, empiezan los diferentes modelos, de eso sí hay muchas teorías afortunadamente, donde nos han hecho pensar cómo pues una organización, en este caso una universidad como la Universidad de Stanford, empieza pues a investigar qué es esto del diseño social, lo hace pues más exactamente pues a partir de 1991, donde empiezan a preguntarse cómo hacemos para mejorar pues los procesos de diseño, cómo hacemos pues para empezar pues a generar un modelo propio, que sale pues el modelo de pensamiento y diseño de la Universidad de Stanford, donde pues se trabaja más pues como entendiendo el proceso, y también cómo ellos van entendiendo pues el diseño social. Entonces, cómo van mirando ese capital humano, cómo van analizando cómo ese capital humano para la creación de nuevos productos, para la creación también de los nuevos procesos, y también pues una cosa importante es que aquí es la rentabilidad. Aquí no estamos hablando de asistencialismo, no estamos hablando de plusvalía, sino que estamos hablando que la comunidad produzca para sí mismo, donde el diseñador pues hace parte también de esa producción y es un gran interventor. Por ejemplo, desde tu experiencia, a propósito de estos modelos que nacen desde la academia y también desde la academia, digamos, de países de, entre comillas, voy a poner eso en comillas gigantes, primer mundo, ¿cierto?
Digamos, en nuestro contexto, por ejemplo, tú nombraste la de IDEO, ¿no? Que ellos diseño como para las comunidades, como de hecho le llaman como para países en vía de desarrollo, y vuelvo a poner otras comillas gigantes ahí, que digamos, desde el tema del semestre, que es diseño para el otro 90%, es una postura como política, ¿no? O sea, ya el solo nombre dice, hay una inequidad, si se quiere, en términos geopolíticos gigantescos, donde el porcentaje chiquitito son como estos países, y la mayoría de países, llámese sur global, qué sé yo, somos ese 90%, incluso las mismas poblaciones. Ahí, por ejemplo, digamos, desde tu experiencia, esas metodologías a veces llegan a dialogar con el contexto colombiano, y pum, pasan ahí cosas como que, uy, aquí de repente no era, no sé, ¿cómo ha sido eso? De cosas que sí van por ahí, otras que de pronto el contexto criollo lo hace particular. Desde tu experiencia, ¿te has enfrentado con algo así? Bueno, esto del diseño social, pues como dices, uno lo puede leer pues desde las primeras bibliografías de los países pues desarrollados, ¿listo? Entonces, hablamos de Víctor Margolin, hablamos del modelo de la Universidad de Stanford, hablamos del modelo IDEO. También podemos hacer otro rastreo y lo hace o sea, invito pues a los que están escuchando a que revisen la revista Experimenta de Ezio Mancini, Ok. que aquí sale de CISLab. DECISLab es un punto de referencia muy importante de la Universidad del Politécnico de Milano, porque DECISLab crea una red de laboratorios a nivel mundial. Empiezan bajo la preocupación de qué es el diseño social, y empiezan a crear los DECISLab a nivel global. Entonces hay muchos DECISLab que están funcionando para América Latina. Entonces es importante, bueno, y otra cosa que podemos ver desde cómo se genera esto o cuál es el origen también. Entonces podemos hablar de los Países Bajos, donde han aplicado muy bien pues el hecho pues del diseño social, tanto así que hoy hay maestrías puras o especializaciones puras de lo que es el diseño social. Hay muchas universidades aquí en el país trabajando laboratorios de diseño social. Tenemos la Universidad Javeriana, tenemos la Universidad de los Andes, tenemos la Universidad del Norte, que han producido artículos, libros, y también pues tienen sus laboratorios de diseño social, que los han unido algunos de ellos a lo que es la DECISLab. La DECISLab es súper importante porque funciona a nivel latinoamericano. Entonces esto permite difundir dentro de la academia el hecho de pensar pues este tipo de diseño. Dentro de la preocupación mía pues de llegar pues a entender las comunidades con sus procesos y con sus proyectos, donde uno ya pues pone en vivo cómo sería la aplicación de la metodología, pues es bastante interesante, porque uno llega con un bagaje pues de prácticas del diseño, de experiencia en diseño, de experiencia pues en diferentes campos donde siempre pues ha sido mediada como el producto así usual, ¿listo? El sitio web, el cartel, la campaña, todo este tipo de cosas, pero aquí uno ya se mide pues en problemas sociales, en contextos reales. Entonces, empezar a entender toda una comunidad, empezar a entender los modos de producción, los modos de vida, sus costumbres, sus rituales, sus diálogos, todo este tipo de cosas, por parte de uno, pues pues lo exigen a uno mucho, pues a nivel de aplicaciones de metodologías, para poder entender y para poder sobre todo aplicar, como esto está basado en los seres humanos, entonces poder entender que las respuestas están allí y que uno es un gestor del proyecto, y que ese proyecto se puede como abrir y coger pues muchas vías como de desarrollo que son determinantes pues para esa comunidad y también pues para la parte productiva. Ok. Un tercer punto que también me gustaría que tocásemos acá en esta conversación es, o sea, vivir del diseño social, ¿no? Digamos que ya está más que entendido de qué forma se podría vivir desde el diseño, digamos, en diálogo con la industria, con la empresa, con el comercio, pero cómo vivir del diseño social, digamos, en el contexto nacional. Y lo digo porque hemos estado hablando desde la academia. Digamos, la academia es un punto digamos, siempre desde ese deber ser académico del diseño, y es un lugar para el desarrollo de proyectos sociales. Digamos, conozco que tú actualmente estás trabajando en un proyecto social con la Asociación de Mujeres de Simacota. Y entonces la universidad es una
es una posibilidad de hacer diseño social, ¿no? Desde tu experiencia. Cuéntanos un poco como eso, cómo vivir de repente del diseño social. Bueno, creo que toca iniciar desde la academia y también toca también ver porque pues aquí hay como mucho asunto también político y económico. Ajá. Entonces toca ir como a aquellas organizaciones que están respaldadas por ONGs o por organizaciones, porque si es algo que se está dando y que se está viviendo. Lo que pasa es que es preocupación de uno ir a ver cómo se está dando y cómo se está viviendo. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la tienda de la empatía. La tienda de la empatía, podemos empezar a hablar cómo es un grupo de personas, Ujú. de mujeres que han sido pues víctimas del conflicto, cómo son guiadas, cómo son administradas por otras organizaciones, pues aquí donde pues hacen toda esta función de acompañar, de formar, listo, de llevar todo esto como una incubadora pues de proyectos, hasta que ya logran trabajar pues fortalecer todas esas manualidades que tienen pues unas narrativas propias porque están dadas desde el conflicto y lanzan pues este diseño con ciertas particularidades que tienen pues narran hechos, pero que también pues ellas tienen que verse beneficiadas. Hay que también entender que aparecen pues lo que son los distritos creativos. En este momento pues están trabajando distritos creativos donde se busca rescatar oficios, donde se busca rescatar pues estas identidades, donde también pues hay que entender que estas personas ya vienen pues trabajando su bagaje cultural, toda esa memoria que hay detrás de lo artesanal, de producción, donde el diseñador pues entra a ver cómo de mediante pues las prácticas y respetando pues ese contexto y sacando el máximo provecho de esto, pues también da parte pues a vías de innovación. También hay que entender que hay otra cuestión que uno debe entender aquí, que existen los servicios culturales y creativos. Los servicios culturales y creativos creo que son 7, están numerados, creo que son 7 o 12, no me acuerdo muy bien en este momento, donde son esas vías de desarrollo. Entonces eso no es solamente como ven y yo aplico diseño social, dinamicemos un producto, sino que tanto yo a aprender de lo que son de generar valor. Y cuando genero valor, que tanto también debo saber pues de negocios. Entonces es una obligación también del diseñador entender cómo se generan negocios, cómo se hacen negocios. Por eso esto es tan importante que se entienda, porque yo creo que en esta parte uno como escuela, pues desde la academia, tiene que estar como muy en formación frente a lo que es esto, porque si hay personas que están viviendo del diseño social. Entonces, digamos, para recoger un poco, hablamos mucho como de organizaciones, de procesos que ya están andando, ¿no? No es como que uno desde el diseño llega a activar un proceso y va a ponerle play a una iniciativa, sino que lo que termina sucediendo es que el diseñador, pues al menos como también un poco desde mi experiencia y te he escuchado también desde la tuya, uno llega como a sumarse a iniciativas que ya están moviéndose, ¿cierto? Y eso uno arranca súper bien. Y ahí los retadores como porque normalmente en esos grupos interdisciplinarios el diseño, digamos, no es tan conocido como ese rol por ahí de pronto para temas de comunicación, eso de repente en estos grupos interdisciplinarios es claro, pero más allá de pronto de eso, creo que el diseño también tiene otras posibilidades. Entonces también me imagino que es como buscar, de hecho eso también lo hablamos detrás de micrófonos, buscar como estos procesos, ¿no? Tú llegaste a las mujeres de Simacota como indagando, buscando, a mí me ha pasado igual, también como mirando proyectos que sean de interés para uno, que generalmente son interdisciplinarios, y uno termina tocando la puerta, vendiéndose como diseñador, como las posibilidades, ahí se termina uno conectando a esto y uno arranca ahí a aprender, a conocer. Entonces, de pronto, eso es un poco también como el consejo para las personas que nos están escuchando, ¿cierto? Sí, porque, es decir, eh, como fueron pues creados los programas de diseño, entonces hoy en día, entonces, ¿qué entiende la gente por lo que hace un diseñador industrial? ¿Qué entiende la gente por lo que hace un diseñador gráfico? ¿Qué entiende la gente por lo que hace un diseñador de modas? ¿Qué entiende la gente por lo que hace un diseñador de espacios escenarios? Lo bonito de este tema y lo bonito que estemos acá es que no hemos hablado de qué hace el diseño gráfico, qué hace el diseño industrial, bueno, otro tipo de cosas, sino qué hace el diseño. Ujú. Entonces, y es una mirada mucho más abarcativa, no sé si esa es la palabra, de lo que hace el diseño.
porque si nos miran como gráfico, entonces afiches, plegables, sitio web y bueno, voy a hacer el cuento de las aplicaciones. Pero si miramos hacia dónde va pues el diseño pues a nivel de lo universal, entonces estamos hablando pues que es un diseño que ya es transformador. Ya nos ven como aquellos que caemos dentro de los equipos colaborativos, ya nos ven con otras miradas. Yo sé que al principio cuando uno llega, esas comunidades son muy bellas porque uno pues llega pues a explicarles qué es lo que uno va a hacer. Ellos no interponen realmente como, yo entiendo que por diseño gráfico ustedes hacen afiches y plegables, como lo puede decir alguien de otra profesión, sino que como es tan rico el contexto y hay tantas cosas por hacer en el contexto, abren el paso a este tipo de diseños. Entonces a mí me han dicho, bueno, profe, suena como difícil lo que usted nos está planteando, pero hagámosle. Entonces uno entra a que estas miradas del diseño se abran y sean como mucho más transformadoras. También pues aquí se trabaja como desde lo inclusivo, porque realmente son comunidades pequeñas con sus oficios que de pronto no han sido visualizados o que de pronto les ha costado. Entonces uno entra frente como a estas diferentes circunstancias donde son mucho más difíciles, son mucho más rigurosas, porque no hay un encargo, hay toda una necesidad. Wow, bueno, tremendo. No sé si se haya quedado algo por ahí, temas, algo que nos quieras recomendar a los que nos están escuchando, ver esto, leer esto, conocer este proyecto. Otras miradas, otros como recomendaciones mías. Recomendaciones Bueno, tuyas. yo ya he estado dando como diferentes recomendaciones a lo largo ujú. de la charla, pero pues pienso que hay que acercarse pues a lo que la historia del diseño social, sobre todo a las metodologías en los modelos, porque es que si no llegamos con un modelo, pues vamos a estar siempre desordenados. Yo desde hace rato vengo trabajando en lo que son las herramientas ágiles y me gusta mucho porque esas herramientas dan parte pues a lo que es la innovación. Y esas herramientas permiten entender cómo son los procesos de diseño, porque es muy difícil estar en la comunidad cuando la gente empieza a hablar de sí misma, cuando la gente empieza a hablar de lo que produce, a partir de hacia dónde están proyectando pues sus productos y servicios, porque hay una parte romántica, hay una parte de mucho proceso, un proceso que tiene muchas dificultades, y hay una parte de proyección. Entonces las herramientas básicas, las herramientas ágiles pues nos permiten perfilar todo hacia la innovación, perfilar también pues todo lo que es el pensamiento en diseño y también los desarrollos de diseño. Entonces aquí pues por un lado hay que entender los modelos, por otro lado hay que leer mucho porque esos modelos pues han dado paso pues a los diseños que ya se han aplicado, ver cómo han sido esos desarrollos reales dentro de lo que son los diferentes campos y en diferentes pues partes del mundo. Y en un momento de la charla pues yo hablé pues de Enzo Mancini, hablé de la revista Experimenta, donde hay unos artículos importantes sobre servicios colaborativos. Todo eso tiene que ver con servicios colaborativos, servicios coparticipativos, donde el diseño social, el diseño de innovación son importantes pues porque llevan pues a lo que es la sostenibilidad. Entonces entender aquí cómo se empiezan a entramar una cantidad de soluciones que se trabajan en conjunto, pues dan vía pues hacia otras actividades que se desarrollan dentro de las cotidianidades y donde de pronto uno como diseñador o la misma comunidad sobre la cual uno está trabajando de pronto no lo ha visto. Entonces esto hace pues que se aproveche mucho más las iniciativas pues de diseño, esto hace mucho más a que la colaboración se diga pues mucho más fuerte, y esto hace pues a que también pues hayan vías de profesionalización desde uno mismo y también desde la persona que está sentado con uno. Otro referente que puedo dar es que en la página de IDEO ofrece muchos casos. Leer casos es súper importante porque el caso le permite a uno ver cómo hicieron los análisis detallados, cómo entendieron la problemática y cómo crean el modelo. Eso es importante porque las metodologías están, pero cada empresa lo que hace es que crea el modelo y esos modelos se vuelven replicables. Entonces aquí estamos hablando de redes colaborativas. Entonces la invitación también es a leer pues las páginas de IDEO. Y otra cosa que podemos leer es el diseño emancipador, que se le llama Transitional Design, que es donde pues aterriza también todo esto del diseño colaborativo para procesos de emancipación.
porque también estamos hablando de las transiciones, estamos hablando de las teorías del cambio, estamos hablando de sistemas sociales, cómo cambian, cómo pueden permanecer inertes, y estamos también hablando también de cómo esto lleva pues a cambios que se deben manifestar y cómo pueden llegar pues a futuros deseables y a futuros sostenibles, porque aquí pues se habla de un diseño de futuros. Perfecto, súper. Bueno, muchísimas gracias Vicky. A todas las personas que quieran saber más sobre todo lo que nos ha comentado Vicky, pues les invitamos a que nos dejen sus preguntas. Procuramos sección a sección, capítulo a capítulo, revisarlas y mirar si podemos responderla en la medida de las posibilidades. Vicky, muchísimas gracias por haber participado en la bitácora. No, muchas gracias a ustedes y los dejo con una frase de Ezio Mancini que dice, hay que hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias. Ok, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.